El viento arreciaba por momentos. Recuerdo cómo las gotas de lluvia, al principio escasas y casi imperceptibles, se convirtieron en una cortina de agua ininterrumpida. Nuestra embarcación, el Esperanza, un regalo de bodas de los padres de Adriana, se balanceaba sobre las olas como un juguete. Los 12 metros de eslora, que parecían tan seguros en la marina de Bali, ahora se sentían como una cáscara frágil en medio de un océano enfurecido. «Mark, tenemos que cambiar el rumbo». Adriana intentaba hacerse oír por encima del viento. Su rostro bronceado se contraía con preocupación. Llevábamos casados solo 2 semanas. Una boda íntima con amigos cercanos. Y luego, nuestro sueño. Un viaje de 3 meses por las islas de Indonesia. Yo soy un navegante experimentado. Adriana es bióloga marina. Habíamos planeado esta ruta durante 2 años, estudiando cartas de corrientes, vientos estacionales y arrecifes de coral. Pero ningún pronóstico anticipaba un tifón repentino en esta región, no en esta época del año. ¡Aguanta! Me aferré al timón, intentando mantener la embarcación perpendicular a las olas. ¡Comprueba la radiobaliza! Adriana bajó a la cabina. La vi luchar contra la escora, agarrándose a los pasamanos. Su larga melena oscura, que normalmente llevaba recogida en una coleta, ahora estaba suelta y pegada a la cara. Estábamos a 200 millas de la isla habitada más cercana, en una zona con relativamente poco tráfico marítimo. La última vez que habíamos contactado con la Guardia Costera fue hacía 20 horas. Una ola de la altura de un edificio de 3 plantas se estrelló contra el costado. El Esperanza se escoró tanto que el mástil casi tocó el agua. Oí un crujido y supe que la quilla no había aguantado. Estábamos perdiendo estabilidad. «¡Adriana!», grité, intentando mantener el equilibrio. «¡Chalecos salvavidas! ¡Radiobaliza de emergencia!». Apareció en la puerta de la cabina, pálida, con una herida sangrante en la frente. En sus manos, nuestros chalecos salvavidas y un contenedor estanco con el equipo de emergencia. «La radiobaliza está activada». Su voz temblaba, pero se mantenía entera. «Coordenadas GPS transmitidas». Apenas tuvimos tiempo de ponernos los chalecos cuando otra ola volcó la embarcación. Lo último que recuerdo es a Adriana aferrándose a mi mano cuando nos arrastró al mar embravecido. Volví en mí por el escozor del agua salada en los ojos. A mi alrededor reinaba la oscuridad. Las olas tormentosas me zarandeaban como a un pelele. El chaleco salvavidas me mantenía a flote, pero cada bocanada de aire me costaba un mundo. «¡Adriana!», grité, pero mi voz se perdía en el rugido de la tormenta. Un relámpago iluminó el océano y la vi. A unos 20 metros de mí, agarrada a una balsa salvavidas volcada. Reuní todas mis fuerzas y nadé hacia ella, luchando contra la corriente que amenazaba con separarnos. «¡Aguanta!». Finalmente llegué hasta ella. Me agarré a la balsa. «¿Estás bien?». «Creo que me he dislocado el hombro». Adriana hacía una mueca de dolor, pero en sus ojos se veía determinación. «¿Dónde está el Esperanza?». Miré a mi alrededor. No había rastro de nuestra embarcación, solo olas oscuras y destellos de relámpagos en las nubes bajas. «Tenemos que subir a la balsa», dije, inspeccionando la cápsula salvavidas volcada. «Ayúdame a darle la vuelta». Con gran dificultad, luchando contra las olas y nuestro propio agotamiento, logramos enderezar la balsa salvavidas para 4 personas. Ayudé a Adriana a subir,
y luego me metí yo. Estábamos empapados, congelados, pero vivos. «¡El contenedor con el equipo de emergencia!», exclamó Adriana de repente. «Debería estar sujeto a la balsa». Tanteé a oscuras las sujeciones y, efectivamente, encontré un contenedor estanco del tamaño de una maleta pequeña. Dentro había un kit básico de supervivencia: bengalas, un potabilizador de agua, aparejos de pesca, un botiquín, algunas barritas energéticas y 2 litros de agua dulce. «La radiobaliza funciona», dijo Adriana, tocando un pequeño dispositivo en su chaleco salvavidas. «Nos encontrarán. Solo tenemos que aguantar». Abracé a mi mujer, intentando calentarla con mi cuerpo. Nos acurrucamos en la balsa salvavidas, escuchando cómo la tormenta amainaba gradualmente. Adriana temblaba, pero no lloraba. Sabía que estaba pensando en lo mismo que yo. ¿Cuánto tiempo tardarían los rescatistas en encontrarnos en medio del océano? Al amanecer, la tormenta casi había cesado. El cielo gris se reflejaba en el agua relativamente tranquila. Estábamos exhaustos, pero vivos. Miré con cautela fuera de la balsa, intentando orientarme. «Mark, mira». Adriana señaló hacia el horizonte. A lo lejos, quizás a 1 kilómetro de nosotros, se divisaba una franja oscura de tierra. Una isla. La corriente arrastraba nuestra balsa lenta pero inexorablemente hacia ella. «Tenemos que remar». Saqué del equipo de emergencia un remo plegable. Llegaremos antes a la orilla. Durante las siguientes 3 horas, nos turnamos para remar, dirigiendo la balsa hacia la isla. El sol salía, resecando nuestros labios agrietados y nuestra piel quemada. Pero con cada brazada, la isla se acercaba más y más, transformándose de una línea borrosa en los contornos definidos de una playa, rocas y una selva verde. Cuando faltaban unos 100 metros para la orilla, una ola atrapó nuestra balsa y la arrastró con fuerza hacia las rocas de la costa. Salimos despedidos de la balsa y nos vimos arrastrados por aguas poco profundas. Agarré la mano de Adriana, temiendo perderla en el rompiente. Finalmente, una ola nos arrojó a la playa de arena. Yacíamos, sin aliento, sobre la arena húmeda. Vivos, salvados del océano, pero arrojados a una isla desconocida, cuyas coordenadas no figuraban en nuestros mapas. Adriana se giró hacia mí, con el rostro arañado, la frente cubierta de sangre seca, pero los ojos iluminados por el alivio. «Está claro que la luna de miel no está saliendo como la planeamos», intentó bromear. Le apreté la mano, sintiendo cómo las lágrimas de alivio me inundaban los ojos. «Lo importante es que estamos vivos, y estamos juntos». No sabíamos entonces que ese pedazo de tierra se convertiría en nuestro hogar durante largos 3 años. El primer día en la isla transcurrió en un estado de estupor. Arrastramos nuestra maltrecha balsa salvavidas lejos de la rompiente y construimos un refugio rudimentario con ramas que encontramos y un trozo de lona del equipo de emergencia. Adriana examinó mis heridas, varios cortes profundos en la espalda y las costillas, y las limpió con un antiséptico del botiquín. Yo la ayudé a inmovilizar el hombro dislocado, utilizando una técnica que había aprendido en un curso de primeros auxilios. «Va a doler», le advertí, preparándome para colocar la articulación en su sitio. «Hazlo». Adriana apretó los dientes. Soltó un grito cuando el hombro encajó, pero luego exhaló aliviada.
Improvisé un cabestrillo con una camiseta rota para mantener el brazo inmovilizado durante unos días. Nuestra primera puesta de sol en la isla fue increíblemente hermosa. El cielo se tiñó de tonos púrpura y dorado, reflejándose en las ahora tranquilas aguas de la laguna. Pero la belleza no podía acallar la inquietud. ¿Crees que nos buscarán?, preguntó Adriana mientras compartíamos la primera ración, media barrita energética y unos sorbos de agua para cada uno. Por supuesto, intenté sonar seguro. El faro emitió nuestras coordenadas. Nuestros padres darán la alarma cuando no nos pongamos en contacto a la hora acordada. Conocen nuestra ruta aproximada, pero sabía que nuestras posibilidades de ser encontrados rápidamente eran escasas. La tormenta podría habernos arrastrado cientos de kilómetros de la ruta prevista. La zona de búsqueda sería enorme. Al segundo día, empezamos a actuar de forma más organizada. Lo primero era encontrar agua potable. Nuestras reservas en el equipo de emergencia se agotarían en pocos días. A juzgar por la vegetación, debe haber agua dulce en la isla, dijo Adriana, examinando la exuberante selva que comenzaba a 100 metros de la playa. Una vegetación así no sobreviviría solo con agua de lluvia. Decidimos explorar la isla, pero primero construimos una gran señal de SOS en la playa con piedras oscuras y restos de madera, para que fuera visible desde el aire si un avión de búsqueda sobrevolaba la zona. La isla resultó ser pequeña. La rodeamos por completo en 4 horas. Tenía forma de media luna, con una laguna protegida a un lado y una costa rocosa al otro. En el centro se alzaba una colina cubierta de densa vegetación. Fue allí donde encontramos la fuente de agua dulce, un pequeño arroyo que descendía por la ladera rocosa y formaba una charca de agua dulce y cristalina. Hay que hervir el agua, recordó Adriana cuando bebí con avidez un poco de líquido frío con las manos. Primero tenemos que encender un fuego. Miré a mi alrededor en busca de materiales adecuados. Teníamos un encendedor de emergencia en el equipo, pero decidimos ahorrarlo e intentar hacer fuego por fricción. 2 horas de sudoroso esfuerzo no dieron resultado. Al final, tuvimos que usar el encendedor para encender una hoguera con ramas secas y hojas. Ahora tenemos que encontrar algo en lo que hervir el agua. Adriana miró a su alrededor. La solución llegó de forma inesperada. Entre los escombros que la tormenta había arrojado a la costa, encontramos la mitad de un bidón de plástico. Después de llenarlo de agua, pusimos piedras al rojo vivo en la hoguera y las introdujimos en el agua, calentándola casi hasta el punto de ebullición. Al anochecer del tercer día, teníamos unos 2 litros de agua hervida, un refugio temporal y un plan de acción para los próximos días. Tenemos que construir un refugio más sólido, dije, mirando nuestro endeble cobertizo, que apenas protegía del viento y no nos salvaría en absoluto de la lluvia. Y encontrar comida. Las barritas energéticas se acabarán en un par de días. Adriana asintió, masajeándose el hombro lesionado. Vi cocoteros en el lado este de la isla, y creo que también hay plátanos. Mañana lo comprobaremos, y también intentaremos pescar. En el equipo de emergencia hay sedal y anzuelos. Nos sentamos junto al fuego, mirando las estrellas, increíblemente brillantes sin la contaminación lumínica de la ciudad. Las constelaciones del hemisferio sur, que conocía por los libros de navegación, eran ahora nuestros únicos puntos de referencia. ¿Sabes?, dijo Adriana en voz baja, acurrucándose contra mi hombro. Cuando planeamos la luna de miel, me imaginaba que viviríamos en la playa, comiendo fruta y pescando. Pero no exactamente así.
La abracé, sintiendo cómo su cuerpo temblaba. Saldremos adelante. Estamos juntos. Pero en el fondo sabía que nuestra prueba no había hecho más que empezar. Por la noche cayó un aguacero tropical y nuestro frágil refugio no resistió. Nos calamos hasta los huesos, temblando de frío y miedo. Fue la primera de muchas noches en las que me quedé sin dormir, escuchando los sonidos de la isla y pensando en cuánto tiempo tendríamos que sobrevivir aquí. Al cuarto día, subí al punto más alto de la isla, con la esperanza de avistar barcos de paso o islas vecinas. Pero alrededor, hasta donde alcanzaba la vista, solo había océano infinito. Estábamos solos. Tenemos que prepararnos para estar aquí más que un par de días, le dije a Adriana, al regresar de mi exploración. Ella asintió en silencio, con la mirada fija en el horizonte. Sabía lo que estaba pensando. En sus padres en Barcelona, en nuestros amigos, en la vida que había quedado atrás, más allá de esa línea azul que separa el cielo y el océano. Entonces construyamos una casa de verdad, dijo finalmente, volviéndose hacia mí con expresión decidida. Y crearemos una vida aquí, hasta que nos encuentren. Ese fue el momento en que dejamos de ser simples náufragos y empezamos a convertirnos en isleños. Nos esperaban largos meses de pruebas, descubrimientos y lucha por la supervivencia en este pedazo de tierra en medio del océano. A finales de la segunda semana en la isla, nuestra vida empezaba a adquirir una cierta estructura. Construimos un refugio más sólido a 50 metros de la playa, en una pequeña elevación protegida del viento por rocas. La base de la construcción eran troncos flexibles de árboles jóvenes que até con lianas, formando un armazón. Las paredes las hicimos con anchas hojas de palma, colocadas a modo de tejas, y reforzamos el techo con una capa adicional de hojas y hierba para que no goteara durante las lluvias tropicales. Dentro de la choza, construimos un lecho elevado con ramas, cubierto de hojas suaves y hierba. Era importante para no dormir en el suelo, como protección contra insectos y humedad. No es el Ritz-Carlton, precisamente, bromeó Adriana cuando nos acostamos por primera vez en nuestra nueva cama. Pero las vistas al océano son, sin duda, de 5 estrellas. Su hombro se estaba curando y volvía gradualmente a estar en plena forma. Mis cortes también se habían cerrado, aunque uno, especialmente profundo, en las costillas, aún me molestaba con movimientos bruscos. El principal problema seguía siendo la comida. Aprendimos rápidamente a obtener cocos, derribándolos con palos largos o trepando a las palmeras. El agua de coco saciaba la sed y la pulpa era nutritiva pero monótona. Los plátanos que encontramos resultaron ser silvestres, pequeños y llenos de semillas, pero aún así comestibles. La pesca al principio era improductiva. El sedal y los anzuelos del kit de emergencia eran demasiado finos para peces grandes, y los pequeños no picaban a nuestros cebos improvisados. Tenemos que hacer un arpón o una lanza, propuse después de otro intento fallido de pescar algo con la caña. O una trampa. Adriana miraba pensativa las aguas poco profundas de la laguna. Durante la marea baja se forman piscinas naturales aquí. Si las modificamos un poco, podríamos pescar los peces que entran durante la marea alta y quedan atrapados cuando baja. Esta idea resultó ser salvadora. Pasamos 2 días reforzando y profundizando las depresiones naturales en el arrecife de coral que rodeaba la laguna. Ya al tercer día,
Nuestra primera trampa nos trajo una captura. 4 pequeños peces multicolores, cuyos nombres no conocíamos. Podrían ser venenosos, advirtió Adriana, examinando las brillantes rayas en los costados de los peces. Algunos peces de coral contienen tetrodotoxina. Decidimos no arriesgarnos y liberamos a estas bellezas de vuelta al océano, pero pronto atrapamos varios peces plateados, parecidos a la caballa, que parecían seguros. El primer pescado asado a la hoguera nos pareció más sabroso que cualquier manjar que hubiéramos probado jamás. A finales del primer mes, habíamos desarrollado un sistema de obtención y almacenamiento de alimentos. Aprendí a tejer cestas con ramas flexibles y lianas en las que guardábamos la fruta recolectada. Adriana, utilizando sus conocimientos de bióloga, determinaba qué plantas y frutos eran seguros para el consumo. «Mira lo que he encontrado», regresó un día del bosque con un puñado de pequeños frutos verdes. «Son limas silvestres. Son ácidas, pero están llenas de vitamina C. Esto nos ayudará a evitar el escorbuto». Añadíamos el zumo de estos frutos a los platos de pescado y al agua, lo que no solo mejoraba el sabor, sino que también ayudaba a mantener la salud. Uno de los problemas más difíciles era la ropa. Lo que llevábamos puesto durante el naufragio se desgastaba rápidamente por el agua salada, el sol y el uso constante. A finales del segundo mes, mi camisa se había convertido en harapos y los pantalones cortos de Adriana se mantenían unidos por un hilo. «Pronto estaremos como Adán y Eva», bromeó, intentando por enésima vez coser una costura descosida en su camiseta. «Dado el clima, no es el mayor problema», respondí, pero entendía que sin ropa nuestra piel estaría indefensa ante el sol tropical y los insectos. La solución llegó inesperadamente. Explorando la isla, encontramos plantas con hojas largas, fuertes y fibrosas. «Se parece al sisal o a la yuca», dijo Adriana, examinando la planta. «Se puede hacer una tela gruesa con ellas, o al menos capas tejidas». Las siguientes 2 semanas experimentamos con diferentes técnicas de tejido y pronto creamos capas y faldas primitivas pero funcionales de fibras vegetales. Eran rígidas y no demasiado cómodas, pero protegían del sol y de las plantas espinosas de la jungla. La búsqueda de agua dulce dejó de ser un problema. Además del arroyo, habíamos descubierto varios manantiales en la isla y construimos un sistema para recolectar agua de lluvia utilizando hojas anchas y cáscaras de coco ahuecadas. Pero el logro más importante fue dominar el arte de hacer fuego de forma fiable. Después de muchos intentos fallidos, perfeccioné la técnica de frotar palos de madera y ahora podía encender una fogata sin tener que recurrir al encendedor que guardábamos para emergencias. «Eres un verdadero Robinson», dijo Adriana con orgullo, cuando logré encender el fuego en cuestión de minutos por enésima vez. «Y tú eres mi viernes», bromeé, pero me detuve al instante al ver cómo cambiaba su expresión. «No», dijo en voz baja. «Los dos somos Robinsones. Aquí somos iguales, Marcos. Es importante que lo recuerdes». Tenía razón. Nuestra supervivencia dependía de un esfuerzo conjunto, de la contribución equitativa de ambos. Adriana, con sus conocimientos de bióloga, a menudo veía cosas que yo pasaba por alto: plantas comestibles, el comportamiento de los animales, señales de que se acercaba una tormenta. Yo, por mi parte, utilizaba mis habilidades de ingeniero para crear herramientas y mejorar nuestro refugio. Al final del tercer mes,
nos dimos cuenta de que el rescate podría no llegar tan pronto como esperábamos. Nuestra baliza de emergencia había dejado de funcionar hacía tiempo. La batería estaba diseñada para un máximo de 200 horas de funcionamiento continuo. La señal de SOS en la playa se actualizaba con regularidad, pero en todo ese tiempo no habíamos visto ni un solo avión ni barco. Tenemos que estar preparados para la posibilidad de quedarnos aquí por mucho tiempo, dije una noche, mientras estábamos sentados junto a la fogata. Adriana guardó silencio durante un largo rato, mirando las llamas. ¿Sabes? Estoy empezando a acostumbrarme a esta vida, dijo por fin. Por supuesto que echo de menos mi casa, a mis padres, una ducha caliente y el café por la mañana. Pero aquí hay algo auténtico. Vivimos al ritmo de la naturaleza, vemos cada amanecer y cada atardecer, sabemos el valor de cada gota de agua y de cada pedazo de comida. La abracé, sintiendo el latido de su corazón junto al mío. Crearemos nuestra vida aquí, dije, un verdadero hogar. Y algún día, cuando nos encuentren, recordaremos este tiempo no como una prueba, sino como una aventura. Pero nos esperaban pruebas para las que no estábamos preparados. La estación de lluvias, las tormentas tropicales, las enfermedades y la soledad. Nuestra supervivencia en la isla no había hecho más que empezar. Es que el 6º mes en la isla trajo consigo la primera prueba seria, la estación de lluvias. Sabíamos que se acercaba, observando los cambios en el comportamiento de los animales y las plantas. Los pájaros empezaron a construir nidos más altos de lo normal, las hormigas trasladaban sus colonias a terrenos más elevados, y algunas plantas aceleraron su floración, como si tuvieran prisa por completar su ciclo antes de que comenzaran las lluvias torrenciales. «Tenemos que reforzar el techo y las paredes», dijo Adriana, mirando nuestro refugio con preocupación, «y construir zanjas de drenaje alrededor de la cabaña para que el agua no la inunde». Durante las 2 semanas siguientes, trabajamos sin descanso. Yo cavé zanjas perimetrales alrededor de nuestra casa, dirigiendo los posibles flujos de agua lejos del refugio. Añadimos otra capa de hojas de palma al techo, superponiéndolas cuidadosamente para crear una cubierta impermeable. Reforzamos las paredes con ramas adicionales y arcilla que encontramos al pie de la colina. Dentro de la cabaña, construimos estantes con ramas, suspendidos del techo, para mantener nuestros escasos enseres y provisiones de alimentos alejados del suelo. Trasladamos las reservas de leña a un cobertizo protegido de la lluvia, pero con buena ventilación para evitar que la madera se pudriera por la humedad. La primera lluvia de verdad comenzó por la noche. Nos despertó el estruendo del agua sobre las hojas del techo. Parecía que alguien hubiera vertido un océano entero sobre nuestra casa. Los relámpagos iluminaban la isla, convirtiendo la noche en día por fracciones de segundo, y los truenos hacían temblar la tierra. «¡Aguanta!», exclamó Adriana con alivio, cuando comprobamos que el techo no goteaba. Pero nuestra alegría fue prematura. Por la mañana, el agua empezó a filtrarse por las paredes y a subir del suelo, a pesar de las zanjas de drenaje. Al mediodía, se había formado un charco de varios centímetros de profundidad en la cabaña. «Tenemos que levantar el suelo», dije, mirando nuestro lecho empapado. Durante los 3 días siguientes, en los intervalos entre las lluvias, trabajamos en la construcción de un suelo elevado. Utilizando ramas fuertes y troncos de árboles jóvenes,
Construí una plataforma de unos 30 centímetros de altura sobre el suelo. Adriana, mientras tanto, tejía esteras de hojas de palma para cubrir este armazón. Nuestro refugio mejorado resistió la siguiente tormenta, pero la estación de lluvias trajo consigo otros problemas. La humedad se convirtió en un caldo de cultivo ideal para el moho y los hongos, que atacaron nuestra ropa, zapatos e incluso la comida. Los mosquitos se multiplicaron en el agua estancada, convirtiendo las noches en una tortura. «Tengo fiebre», dijo Adriana una mañana, despertándose pálida, con los ojos brillantes de fiebre. «Y me duele todo el cuerpo». «Bah». Le toqué la frente. Ardía como las brasas de la hoguera. «Parece malaria o dengue», susurró ella. «Los mosquitos». En nuestro botiquín solo quedaban medicamentos básicos: aspirina, antibióticos de amplio espectro, antisépticos. Nada específico contra las fiebres tropicales. «Toma aspirina para bajar la fiebre». La ayudé a tragar una pastilla, acompañada de agua de coco. «Y tienes que beber mucho». Los 7 días siguientes fueron los más terribles de todo el tiempo en la isla. Adriana deliraba con fiebre, perdiendo el conocimiento por momentos. No me separé de ella ni un instante, refrescándola con paños de agua fría, obligándola a beber infusiones de hojas que, según había dicho ella misma antes, podían tener efectos antipiréticos. «No me dejes», murmuraba en el delirio, agarrándome la mano. «Prométeme que no me dejarás». «Nunca». Sujetaba su palma entre las mías, sintiendo las lágrimas correr por mis mejillas. «Estamos juntos, siempre». Al 8º día, la crisis pasó. La fiebre cedió, y Adriana pudo sentarse y beber un poco de caldo de pescado que había pescado la víspera. Estaba débil, como un gatito recién nacido, pero el peligro había pasado. «He tenido sueños extraños», dijo cuando las fuerzas empezaron a volver. «Sobre casa, sobre mis padres, sobre nuestra vida anterior. Parecían tan reales que despertar fue una decepción. Entendía sus sentimientos. Yo mismo soñaba a menudo con una ducha caliente, con café de una máquina de café, con una cama blanda con sábanas limpias. Con cosas que antes parecían banales y ahora se habían convertido en un lujo inalcanzable. Después de la recuperación de Adriana, tomamos medidas contra los mosquitos. Encontramos plantas con propiedades repelentes y nos frotábamos la piel con ellas. Construimos mosquiteras rudimentarias con finas fibras entrelazadas para protegernos mientras dormíamos. Mantuvimos hogueras con humo de ciertas especies de árboles para ahuyentar a los insectos. Hacia el final de la temporada de lluvias, que duró casi 3 meses, nos habíamos convertido en isleños experimentados. Nuestro refugio se había transformado en un hogar relativamente confortable, con un suelo elevado, un techo sólido, paredes que nos protegían del viento y la lluvia, e incluso algunas comodidades: estantes para guardar cosas, muebles rudimentarios hechos de ramas y lianas, una zona de cocina separada con un fuego siempre encendido. Aprendimos a predecir el tiempo basándonos en las señales de la naturaleza. Un determinado patrón de nubes significaba la llegada de una tormenta. Un comportamiento inusual de los cangrejos en la playa presagiaba una fuerte marea alta. Los círculos alrededor de la luna eran una señal segura de lluvia al día siguiente. «Sabes, en la universidad estudié todo esto en los libros», dijo Adriana una vez, mientras observábamos una puesta de sol
que predecía un día claro al día siguiente. Pero una cosa es conocer la teoría, y otra muy distinta es vivirla, depender de esos conocimientos. Entendía lo que quería decir. Ya no éramos turistas en la naturaleza. Nos habíamos convertido en parte de ella. Nuestros cuerpos se habían adaptado al nuevo estilo de vida. Ambos habíamos perdido peso, pero habíamos ganado musculatura gracias al trabajo físico constante. Nuestra piel se había bronceado hasta un tono marrón oscuro, y el sol había decolorado nuestro cabello. Nuestras manos se habían endurecido por el trabajo, y nuestros pies se habían vuelto tan duros como suelas. Pero los mayores cambios se produjeron en nuestro interior. Aprendimos a valorar cada momento de la vida, cada sorbo de agua pura, cada trozo de comida. Aprendimos a encontrar la belleza en las cosas sencillas, en el vuelo de un pájaro, en el dibujo de una hoja, en el sonido del viento en las copas de los árboles. A veces pienso, dijo Adriana una vez, mientras estábamos tumbados en la playa mirando las estrellas, que si nos rescataran ahora, echaría de menos este lugar, esta vida. Entendía sus sentimientos. A pesar de todas las dificultades, había una pureza especial en la existencia en la isla. Aquí no había mentiras, ni fingimiento, ni máscaras sociales. Solo nosotros, nuestras verdaderas esencias, desnudas ante la naturaleza y el uno ante el otro. Cuando nos rescaten, respondí, enfatizando la palabra cuando, en lugar de sí. Seremos personas diferentes, mejores versiones de nosotros mismos. Pero aún faltaba mucho para el rescate. Nos esperaban nuevas pruebas, nuevos descubrimientos y decisiones que cambiarían nuestras vidas para siempre. El primer aniversario de nuestra estancia en la isla pasó silenciosamente. Lo celebramos con una cena especial. Pescado asado con hierbas silvestres y frutas que habíamos conseguido recolectar en la selva. Sentados junto a la hoguera, recordamos nuestra vida anterior, hicimos planes para el futuro e intentamos no pensar en cuánto tiempo más pasaríamos allí. Te he hecho un regalo, dije, sacando de detrás de mi espalda un pequeño objeto envuelto en una hoja ancha. Adriana lo desenvolvió y jadeó. Era un collar hecho de pequeñas conchas y piedrecitas pulidas, ensartadas en una fina liana. Es precioso, susurró, poniéndose la joya. Gracias. Yo también tengo algo para ti. Me tendió un pequeño bulto. Dentro había un cuaderno de cuero, cosido con retales de nuestra ropa vieja. Las páginas estaban hechas de corteza fina de algún árbol, alisada y secada. Para tus notas y bocetos, explicó Adriana. Me he dado cuenta de cómo dibujas con un palo en la arena, planeando nuevos proyectos. Era el regalo perfecto. En los últimos meses, de hecho, había pensado cada vez más en cómo mejorar nuestro refugio, crear nuevas herramientas, facilitar nuestra vida en la isla. Al comienzo del segundo año, ya no solo sobrevivíamos, sino que vivíamos una vida plena en el mundo que habíamos creado. Nuestra cabaña se había convertido en una verdadera casa con zonas separadas para dormir, cocinar y almacenar provisiones. Construimos un sistema rudimentario pero eficaz para recoger agua de lluvia, utilizando anchas hojas y cañas de bambú como canaletas que dirigían el agua hacia grandes recipientes hechos con troncos de árboles ahuecados. Nuestra dieta se hizo más variada. A los peces y las frutas se sumaron mariscos, cangrejos y huevos de aves marinas
que recogíamos en la época de anidación. Adriana descubrió varias especies de raíces y tubérculos comestibles, parecidos a patatas y batatas, que se convirtieron en una importante fuente de carbohidratos. «Mira lo que he encontrado», dije al regresar un día de la parte más alejada de la isla con un haz de tallos largos y rectos. Se parece al bambú, pero más pequeño y flexible. «¡Bambú de verdad!», exclamó Adriana, examinando la planta. «Esto nos cambiará la vida». Y tenía razón. El bambú se convirtió en un material multiusos para muchos de nuestros proyectos. Con él hicimos un nuevo arpón de pesca, más resistente, cestas para guardar comida, incluso tuberías primitivas para un sistema de abastecimiento de agua. El bambú, astillado y enderezado, se transformó en afilados cuchillos que nos facilitaron mucho el trabajo. Nuestra vida cotidiana se fue organizando poco a poco. Desarrollamos un sistema para conservar el pescado y la fruta. Los secábamos al sol, los ahumábamos sobre el fuego, los fermentábamos en recipientes especiales. Esto nos permitía hacer provisiones para cuando hiciera mal tiempo o estuviéramos enfermos. Pero el invento más importante del segundo año fue el horno de barro y piedras que construimos cerca de la casa. Nos permitía cocinar los alimentos de manera más uniforme, ahorrando leña y tiempo. «Echo de menos el café», dijo Adriana una mañana mientras desayunábamos tubérculos asados y fruta. «Y el chocolate, y el pan con mantequilla, y yo la pizza», suspiré. «Y una cerveza bien fría en un día de calor». Estas conversaciones sobre comida de nuestra vida anterior se convirtieron en nuestro pequeño ritual. Al principio nos provocaban nostalgia e incluso lágrimas, pero con el tiempo se transformaron en una especie de juego, una forma de mantenernos conectados con un mundo que cada vez parecía más lejano. Las cicatrices del naufragio, tanto físicas como emocionales, se fueron curando poco a poco. La cicatriz en mis costillas se volvió blanca y ya no me molestaba al moverme. El hombro de Adriana se recuperó por completo, aunque a veces aún le dolía antes de llover. Pero los cambios psicológicos fueron mucho más profundos. Nos volvimos más pacientes, aprendimos a valorar el silencio y la soledad. Nuestras conversaciones se hicieron más profundas, más sinceras. Sin las distracciones de la vida moderna, teléfonos, televisiones, redes sociales, realmente nos escuchábamos el uno al otro. «¿Sabes?», dijo Adriana una tarde, mientras estábamos sentados en la orilla, viendo la puesta de sol. «Nunca me he sentido tan cerca de nadie como de ti aquí. Incluso en nuestra vida anterior, cuando empezamos a salir, siempre quedó una parte de mí que no mostraba. Yo entendía lo que quería decir. Aquí, en la isla, no había lugar para la fachada o las máscaras sociales. Nos habíamos visto el uno al otro en nuestros momentos más vulnerables, enfermos, asustados, desesperados. Y eso había creado una conexión más profunda que cualquier otra que pudiera haber surgido en la vida normal. A finales del segundo año, empezamos a notar que nuestras esperanzas de rescate se desvanecían. Todavía manteníamos la señal de SOS en la playa, pero lo hacíamos más por costumbre que con una fe real en el rescate. «¿Crees que todavía nos están buscando?», preguntó Adriana el día del segundo aniversario de nuestro naufragio. Quise mentir, decir que claro que sí, que la búsqueda continuaba, que nuestras familias no se habían rendido. Pero en la isla habíamos aprendido la honestidad. «No lo creo», respondí en voz baja.
Ha pasado demasiado tiempo. Probablemente nos hayan declarado desaparecidos, presuntamente fallecidos. Adriana asintió, con los ojos secos pero llenos de tristeza. A menudo pienso en mis padres, dijo. En cómo lo estarán llevando. Mamá siempre ha sido tan emotiva. Esto debió de romperle el corazón. Nos quedamos sentados en silencio durante un rato, pensando en aquellos a quienes habíamos dejado en el otro mundo. En nuestros padres, amigos, compañeros de trabajo, en las vidas que continuaban sin nosotros. ¿Pero sabes qué?, dijo finalmente Adriana, girándose hacia mí con una inesperada determinación en los ojos. Si estamos destinados a pasar el resto de nuestras vidas aquí, me alegro de estar aquí contigo. La abracé, sintiendo que las lágrimas me subían a los ojos. Yo también, susurré. Tú eres mi hogar, Adriana. Estemos donde estemos. El tercer año trajo nuevos desafíos y descubrimientos. Un día, explorando la parte más alejada de la isla, nos topamos con una zona de algodón silvestre, pequeños arbustos con las características cápsulas blancas y esponjosas. Esto lo cambiará todo, dijo Adriana, entusiasmada, recogiendo las valiosas fibras. Podremos hacer tela de verdad, hilo para coser, incluso cuerdas. Las semanas siguientes las pasamos experimentando con el algodón. Aprendimos a hilar hilo utilizando un uso rudimentario hecho con un palo afilado y una piedra redonda con un agujero. Luego, Adriana construyó un telar sencillo con palos de bambú y comenzó a crear una tela vasta, pero auténtica. Nuestra ropa, confeccionada con esa tela, distaba mucho de ser perfecta. Era desigual y de textura áspera, pero resultaba más resistente y cómoda que nuestras anteriores vestimentas de hojas de palma y lianas. Otro descubrimiento importante fue el método para obtener sal. Construimos pequeñas piscinas poco profundas en la orilla, las llenamos con agua de mar y dejamos que se evaporara al sol, dejando tras de sí cristales de sal. Esto no solo mejoró el sabor de nuestra comida, sino que también nos permitió conservar mejor el pescado y la carne. Para el tercer aniversario de nuestra llegada a la isla, habíamos creado una vida que, a pesar de todas las limitaciones, era plena e incluso, en cierto modo, satisfactoria. Teníamos una casa, fuentes estables de comida y agua, herramientas y las habilidades necesarias para sobrevivir. Pero la idea de regresar nunca nos abandonó por completo. A veces, mirando el horizonte, imaginaba un barco apareciendo a lo lejos. Nos imaginaba encendiendo una hoguera de señales, siendo vistos, recogidos y devueltos al mundo de la gente. ¿Cómo sería ese regreso? ¿Seríamos capaces de readaptarnos al ruido de las ciudades, al flujo constante de información, a las convenciones sociales? ¿O una parte de nosotros se quedaría para siempre aquí, en esta pequeña isla, donde habíamos aprendido a vivir una vida auténtica? Estas preguntas quedaron sin respuesta hasta que un día, al amanecer del día 1095 de nuestra estancia en la isla, divisé la silueta de un barco en el horizonte. Al principio pensé que era un espejismo, un juego de luces sobre las olas. Durante 3 años habíamos visto muchas siluetas engañosas en el horizonte. Nubes parecidas a velas, sombras que recordaban a cascos de barcos. Pero este era diferente, nítido, moviéndose en un rumbo definido. Adriana. Corrí hacia nuestra cabaña, donde ella aún dormía. ¡Un barco! ¡Hay un barco en el horizonte! Ella se levantó de un salto
despertándose al instante, la incredulidad y la esperanza luchando en sus ojos. ¿Estás seguro? Corrimos juntos a la playa. El barco seguía allí, una pequeña embarcación, tal vez un barco de pesca, que se movía paralelo a la costa de nuestra isla. «¡La hoguera de señales!», exclamó Adriana, y corrimos hacia la pila de ramas secas y hojas que habíamos preparado de antemano. Durante 3 años, habíamos imaginado este momento muchas veces, lo habíamos ensayado en nuestra mente. Teníamos un plan. La hoguera de señales en el punto más alto de la playa, un espejo hecho de un trozo de metal pulido para reflejar los rayos del sol, una tela brillante para agitarla como una bandera. Golpeé el pedernal y la hierba seca bajo las ramas prendió fuego. Adriana añadió hojas verdes, creando un humo denso que debía ser visible desde lejos. Luego corrió a buscar nuestra bandera improvisada, un trozo de tela brillante teñida con zumo de bayas de un intenso color rojo. «Nos verán», repetía, agitando la tela. «Tienen que vernos». Yo dirigía los reflejos del sol del espejo metálico hacia el barco, creando destellos brillantes de luz. Gritábamos, aunque sabíamos que a esa distancia no nos oirían. Los minutos se estiraron hasta la eternidad. El barco seguía su curso, sin cambiar de dirección. Parecía que nuestras señales habían pasado desapercibidas. «No, no, no», susurraba Adriana, dejando caer los brazos con la bandera. «No nos ven». Y de repente, el barco cambió de rumbo. Lenta pero claramente, comenzó a girar hacia nuestra isla. «¡Nos han visto!», grité, abrazando a Adriana. «¡Vienen hacia nosotros!». Pasamos la hora siguiente esperando febrilmente. El barco se acercaba, haciéndose cada vez más grande y nítido. Ahora podíamos ver sus detalles. Una pequeña embarcación de pesca con bandera indonesia. «¿Qué nos llevaremos?», preguntó Adriana de repente, mirando hacia nuestra cabaña, hacia la vida que habíamos construido allí. Era una pregunta inesperada. Durante 3 años, la isla se había convertido en nuestro hogar. Había cosas hechas con nuestras manos que tenían un valor especial para nosotros. Herramientas, ropa, adornos, las notas en mi cuaderno improvisado. «Lo más importante», respondí tras una pausa, «lo que no se puede recrear». Rápidamente reunimos un pequeño hatillo, mi cuaderno con notas y dibujos, un collar de conchas que le regalé a Adriana en nuestro primer aniversario, algunas piedras y conchas especiales que habíamos recogido paseando por la playa. Todo lo demás, nuestras herramientas, ropa, utensilios, se quedarían aquí, como testimonio de nuestra vida en la isla. Cuando el barco se acercó tanto que pudimos ver a la gente en la cubierta, la realidad del rescate finalmente nos golpeó. Íbamos a regresar al mundo. Después de 3 años de aislamiento, después de haber aprendido a vivir sin electricidad, sin medicina moderna, sin todas las comodidades de la civilización, volveríamos a ser parte de la sociedad. «Tengo miedo», confesó Adriana en voz baja, apretando mi mano. «Yo también», respondí, entendiéndola sin necesidad de más explicaciones. Del barco se separó una pequeña lancha con 3 personas. Remaban hacia la orilla, y podíamos oír sus exclamaciones de sorpresa en indonesio. Cuando la lancha tocó la arena, nos quedamos inmóviles, dándonos cuenta de repente de cómo debíamos vernos desde fuera, morenos hasta el extremo, vestidos con ropa hecha a mano, con el pelo largo y enredado y mi barba. Salvajes,
Ermitaños. Fantasmas de una isla desierta. Hello, are you okay? Ustedes, gritó uno de los pescadores en un inglés chapurreado mientras se acercaba cautelosamente a nosotros. Sí, respondí, sorprendiéndome de lo extraño que sonaba el inglés después de 3 años hablando solo en nuestro español natal. Sobrevivimos a un naufragio. Hace 3 años. Los ojos de los pescadores se abrieron de par en par con asombro. Se miraron entre sí, claramente sin creer lo que oían. ¿3 años? Repitió el mismo pescador. ¿Solos aquí? Sí, asintió Adriana. Nuestro yate se hundió durante una tormenta. Hemos estado esperando el rescate. Los siguientes minutos pasaron como en una niebla. Los pescadores nos ayudaron a subir a la barca, sacudiendo la cabeza constantemente y comentando algo entre ellos en su idioma. Nos ofrecieron agua de botellas de plástico, la primera comida envasada que veíamos en 3 años, y barritas energéticas, cuyo sabor nos pareció increíblemente intenso y extraño después de nuestra dieta isleña. Cuando la barca se alejó de la costa, me giré para echar un último vistazo a la isla. Nuestra cabaña, nuestro hogar, apenas se distinguía entre los árboles. El humo de la hoguera de señales todavía se elevaba hacia el cielo. Ese pequeño pedazo de tierra en medio del océano nos había salvado, nos había acogido, nos había enseñado a vivir de una manera nueva. Y ahora lo dejábamos atrás, tal vez para siempre. En el barco nos recibió el capitán, un anciano indonesio de ojos amables y rostro arrugado. Hablaba inglés un poco mejor y nos explicó que eran un barco pesquero de Surabaya que regresaba a casa después de 2 semanas de pesca. Nuestra isla no estaba marcada en sus mapas como habitable y nunca se habrían acercado a ella si no hubieran visto el humo de nuestra hoguera. Mucha suerte, dijo el capitán, negando con la cabeza. Muchísima suerte. Nos proporcionaron un camarote, ropa limpia y la oportunidad de ducharnos, una ducha de verdad con jabón, la primera en 3 años. La sensación era indescriptible. Agua caliente que no solo limpiaba la suciedad, sino que parecía lavar años de aislamiento. Siento que he vuelto a nacer, dijo Adriana, saliendo de la ducha con el pelo mojado y las mejillas rosadas por el agua caliente. Entendía sus sentimientos. La ropa limpia en la piel, el olor a jabón, el sabor de un verdadero té con azúcar. Todos estos placeres sencillos que antes dábamos por sentado, ahora parecían un lujo increíble. El capitán se puso en contacto por radio con la Guardia Costera de Indonesia para informar sobre nosotros. Nos dijeron que en Surabaya nos recibirían representantes de las autoridades y posiblemente diplomáticos del consulado español. Sus familias estarán muy felices, dijo el capitán. Pensaban que habían fallecido. Esas palabras nos hicieron darnos cuenta de otra realidad. Nuestros padres, amigos, todos los que nos conocían, durante 3 años nos habían dado por muertos. Nos habían llorado. Tal vez habían celebrado funerales simbólicos. Habían aprendido a vivir con esa pérdida. Y ahora volveríamos, como fantasmas del pasado. ¿Crees que han cambiado?, preguntó Adriana por la noche, mientras estábamos acostados en la estrecha litera del camarote, escuchando el ruido del motor del barco. ¿Nuestros padres? ¿Nuestros amigos? Seguro, respondí. 3 años es mucho tiempo, pero no tanto como podría haber sido. ¿Y nosotros? Ella se giró hacia mí. Sus ojos brillaban en la penumbra.
¿Hemos cambiado? Era una pregunta profunda. ¿Éramos las mismas personas que se habían subido al yate hacía 3 años? ¿Los mismos Marcos y Adriana, recién casados que se habían ido de luna de miel? ¿O la isla había creado personas nuevas, con otros valores, prioridades, visiones del mundo? Nos hemos convertido en nosotros mismos. Respondí finalmente. En los verdaderos, sin máscaras ni convencionalismos. Y esa es, probablemente, la experiencia más valiosa que podríamos haber tenido. Adriana se acurrucó a mi lado. Su cuerpo era tan familiar, tan cercano. «Tengo miedo de perder esto», susurró. «Tengo miedo de que el mundo nos absorba, nos devuelva a nuestro estado anterior. Todas esas preocupaciones por la carrera, por el estatus, por el dinero». Entendía su miedo. Yo mismo lo sentía. El mundo al que regresábamos estaba lleno de tentaciones, distracciones, necesidades artificiales. ¿Podría destruir lo que habíamos construido en la isla, nuestra conexión, nuestra autenticidad? No vamos a permitir que eso suceda, dije con firmeza. Llevaremos la isla dentro de nosotros, vayamos donde vayamos. Los siguientes días en el barco fueron un período de transición entre nuestra vida isleña y el regreso a la civilización. Les contamos a los pescadores sobre nuestra supervivencia, les mostramos fotos en mi cuaderno, les explicamos cómo habíamos construido la casa,